Hey, Pastor, how do you feel? Llevo muchos años esperando este momento y parece mentira que por fin llegó. Tengo una mezcla muy grande de emociones en mi corazón. Por un lado, me siento extremadamente feliz de poder cumplir con el propósito para el cual Dios me llamó, pero por el otro, me preocupa no realizar bien mi labor porque sé lo que está en juego. La iglesia se encuentra totalmente desconectada de la nueva generación. Ha perdido su influencia en la sociedad y su liderazgo está enfermo. Y a menos que hagamos los ajustes necesarios, estamos condenados a morir en la irrelevancia. La historia ha demostrado una y otra vez que por más que intentemos resistir el cambio, no podemos evitarlo. Estoy plenamente convencido que estamos entrando en una transición generacional y necesitamos recuperar nuestra identidad y alinearnos con los propósitos del corazón de Dios para este tiempo. Necesitamos ser la iglesia que ve, ama y actúa como Dios. ¿Cómo están, Andrés papá y Andrés hijo? Gracias por acompañarme y acompañarnos en esta entrevista a través de Zoom. Qué rico poder estar con ustedes aquí. Buenas tardes aquí. Y no sé allí si es de mañana, de noche, creo que es de mañana, ¿verdad? No, ya aquí estamos del otro lado del mediodía. La una. Aquí estamos de día todavía, pero son casi las 7 de la tarde. Gracias por esta invitación a esta conexión con vosotros. No, es un verdadero privilegio tenerles. Ustedes son una familia que yo amo mucho, admiro, aprecio. Tenemos ya bastantes años de relación, tanto de amistad como en el servicio, ¿verdad? En la obra de Dios. Y ustedes saben pues que estoy a punto, pues ya estamos en pleno lanzamiento del libro Real. Y parte del libro que habla un poquito de la condición del corazón de la iglesia y ese tipo de cosas, pero hay un tema en el libro que es importante y es el tema de la transición generacional, que habla un poquito de paternidad y estas cosas. Y cuando estaba con Jesse planeando a quién yo podía tal vez entrevistar o con quién podía tener una conversación con respecto a este tema, inmediatamente se me vinieron ustedes al corazón, porque los conozco, porque sé lo que están viviendo y porque están en un proceso precisamente como de transición que ha tomado su tiempo. Ustedes han sido bastante prudentes, muy cuidadosos, pero yo quería hablar un poquitito acerca de eso y les voy a hacer varias preguntas y partimos de ahí. ¿Les parece bien? Muy bien. Ok, vamos a comenzar les voy a decir, Andrés Pérez Sr. o papá, ha sido pastor en España, en Valencia. Bueno, comenzó en Madrid, pero luego en Valencia. ¿Por cuántos años, Andrés? Bueno, la verdad es que prácticamente desde que vine a España, yo llegué a España en el año 1973. O sea, yo no había ni nacido, pues. Y en el 75 fue cuando estando aquí en Madrid, tomé la decisión de trabajar como pastor y me enviaron a Valencia unos años más tarde. Aquí en Valencia concretamente 42 años. Wow, 42 años. ¿Y cuántos años tienes tú, Andrés Jr.? 37, 38 cumplo este mes. Wow, y entonces tú creciste, bueno, tu vida básicamente ha sido criado en la iglesia, por decirlo así, aunque usted tiene una familia muy normal y comparten mucho, pero tú creciste básicamente en la iglesia. Sí, toda la vida. Yo cuando nací, mis papás ya llevaban pastoreando unos años y me he criado, digamos, con una educación cristiana e incluso con un enfoque ministerial en el que siempre mis padres me han introducido. Ok, entonces están en Valencia, España, tienen una iglesia preciosa que se llama La Parroquia, que está muy ligada pues a lo que es la familia Eclesia. Bueno, entonces quiero hacerles algunas preguntas y vamos a ver cómo va progresando el asunto. La primera pregunta, Andrés, papá, me dijiste que llevas 42 años pastoreando, básicamente desde que te enviaron de Madrid a Valencia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años pastoreando
allá en un país tan difícil para el evangelio como es España? Bueno, mira, justo al llegar yo en el 73, todavía aquí había una dictadura del general Franco y no había mucha libertad, nada de libertad religiosa ni de ningún otro tipo de libertades. Entonces nos reuníamos casi que clandestinamente en los locales, no podíamos tener letreros identificativos y así fue una experiencia bastante secreta, pero ahí donde se ve el verdadero testimonio de lo que queremos incluso arriesgar. Y me acuerdo que iba a comer a veces a un restaurante porque era estudiante, los primeros 3 años estuve de estudiante, iba a comer a un restaurante y tenía que medir mucho mis palabras de a quién podía hablarle del Señor, a quién no, porque el que estaba al lado podía ser un policía y podía descubrirme que era cristiano y tal vez o multarme o llamarme la atención, porque también tuve la bendición que llegué ya en la parte más baja de la dictadura, no era la parte más fuerte. Pero sí, el Señor me ayudó mucho en ese tiempo para predicar. Quería que compartieras eso porque yo quiero que la gente sepa cuán difícil ha sido establecer una congregación allá en España. Porque entre más difícil pudiéramos pensar que tal vez es más difícil soltarla, ¿verdad? Porque costó mucho edificarla. Andrés Junior, ¿cuándo tú sentiste el llamado a pastorear o a ser ministro? Porque ahora mismo básicamente pues te estás perfilando para pastorear la congregación. ¿Cuándo tú sentiste el llamado a eso, verdad? ¿O cuándo te lo hicieron sentir? ¿Cómo fue el asunto? Vamos por ahí. Lo empecé a sentir y el mismo día empecé a negarlo. Realmente. Fue en la adolescencia, sí empecé a sentir que tenía una carga especial por cuidar a las personas, por ayudarles a entender la palabra, etcétera. Pero lo estuve negando todo lo que pude durante el máximo tiempo posible. Luego, en otras facetas de mi vida, me fui dando cuenta de que había una carga pastoral, ya fuese a la hora de llevar la alabanza o con el grupo de rap. Siempre sentía que estaba pensando más casi en hacer discípulos o en cuidar a otras personas que en sí hacer música, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero no es hasta que conozco a gente que lleva la pastoral de una manera diferente, más espontánea, más orgánica, cuando decido creer que el Señor me ha llamado a eso. Y cuando mis amigos me lo empiezan a decir, también es clave. Cuando te lo dice tu padre, por llevarle la contraria dices que no. Pero cuando te lo empiezan a decir algunos amigos, te lo empiezas a plantear de verdad. Y hay algo que me parece tremendo. La gente no sabe, pero Andrés Junior es integrante y fundador de un grupo de rap, de hip hop que se llama Praxis. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Andrés papá es un hombre con un corazón maravilloso, pero ellos ambos tienen culturas muy diferentes, a pesar de que tienen algo de colombianos, Andrés papá más que Andrés hijo, pero ahí por ahí se le sale por algún lado, mucho de españoles también, pero a nivel de edades y de cultura generacional son muy diferentes, ¿verdad? Andrés papá es un hombre muy conservador, por lo menos en su manera de vestir, su manera de hablar, y Andrés Junior es un muchacho de una cultura más de la calle, por decirlo así. Quiero hacer una pregunta. Cuando tu papá te empieza a hablar de la posibilidad de pronto de tú ser, digamos, su sucesor, por decirlo así, ¿qué te viene a ti a la cabeza debido a la diferencia cultural que hay entre ustedes, sus diferencias en personalidades, en edad? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Bueno, lo primero es que yo no tenía la capacidad de pastorear porque yo no encajaba en el perfil habitual del pastor. Y luego el otro inconveniente que sentía era que yo no podía pastorear a la parroquia, a esta comunidad. Es más, en aquel momento recuerdo que intentamos empezar un movimiento aparte que se llamaba Sillas y Mesas, en el que tú estuviste una vez, por cierto, para ver si se creaba una comunidad alternativa, pero con el paso del tiempo, al final descubrí que esta es mi casa y mi familia, y he tenido que adaptarme yo más que adaptarse ellos. Ok, les voy a hacer una pregunta a ambos.
Andrés Papá, ¿cuán importante crees tú es que la iglesia entienda el asunto de la transición generacional? Sí, es muy importante, pienso yo, porque de ello depende el éxito de la misión de la iglesia. Y tristemente, nosotros que somos lectores de la Biblia, en el libro de Jueces aparece Josué, un verdadero luchador, conquistador, todo un líder, y su generación, muchos logros, pero luego la transición no la supieron hacer a nivel de valores espirituales. Y en el capítulo 2 de Jueces nos viene a decir que la siguiente generación no conoció a Dios. Entonces, para mí es muy importante porque eso es lo que hace que continúe la misión. Muy bien. Y Andrés Junior, ¿tú qué crees? Bueno, creo que la transición nos ayuda un poco a hacer el ejercicio de tener una perspectiva más amplia acerca de la obra de Dios. O sea, que Dios estaba actuando antes de que estuviésemos y seguirá actuando cuando ya no estemos. Y cuando tienes una perspectiva más amplia, creo que tomas mejores decisiones hoy. Sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes que no solamente tienes que respetar una cultura, sino que a la vez estás creando una cultura. Sabes que no solamente debes ser paciente, sino que hay otra generación que debe ser atrevida y pasarte el testigo. Cuando tienes esa visión completa y logras hacérsela entender a la comunidad, creo que aprendes a ver desde la perspectiva de Dios y a actuar con más sabiduría hoy. Muy bueno. Pregunta. Yo creo que ustedes han sido intencionales en transicionar, porque hay una transición generacional que se da, pero a veces la iglesia como que no se alinea con esa transición. Y es lo que yo en el libro he llamado de la hora de Dios, ¿verdad? Y cómo la iglesia no ha entendido la diferencia entre verdades eternas e instrucciones para una generación o para un tiempo. Y hemos terminado perpetuando instrucciones que realmente eran para cierta estación, por decirlo así. Entonces, en el caso de ustedes, yo creo que ustedes han sido intencionales en hacer esta transición, pero yo quisiera preguntarles, por ejemplo, en el caso tuyo, Andrés Papá, ¿qué crees que ha sido lo más difícil en la transición cuando comenzaron a hacer esto? ¿Cuál crees tú que han sido tal vez los obstáculos, o tal vez dentro de ti mismo, tú sabes, en inseguridades y eso? ¿Cuál crees que fueron los obstáculos en esta transición? Sí, José, mira, primero que todo, creo que yo he sido muy bendecido y el Señor me ha honrado dándome un hijo, ¿no? Y cuando Dios te da el hijo, Él a la vez te hace entender que no es mi hijo, que es su hijo. Entonces, tengo que hacerlo un hombre, pero no cualquier hombre, tiene que ser un hombre de Dios, porque precisamente no es mío, tiene que ser. Entonces, hacer ese trabajo me fue muy difícil. Ahora, luego, a la hora de delegar, a la hora de presentarlo, me cuesta, porque la gente piensa que es porque es mi hijo. Tremendo. ¿No? Entonces, eso era lo que a mí me hacía un poquito de contrapeso. Pero tuve que estar bien convencido que no era mi hijo, sino que era el hombre de Dios. Wow. Y a la vez que yo criaba un hijo natural, estaba levantando un hombre de Dios, un hijo ministerial. Wow, tremendo eso. Muy importante, muy importante. Y Junior, ¿cuál crees tú que tal vez fueron los obstáculos más grandes que enfrentaste o que están de pronto todavía enfrentando en medio de esta transición? Bueno, a nivel personal, tener una conciencia muy clara de la honra hacia mi papá y hacia la generación que lleva trabajando muchos años con ellos. Porque son mis amigos, y en este caso, vale, mi papá y mi mamá, pero el resto del equipo también. Llevo con ellos toda la vida. Y yo a ellos les honro de manera personal. Pero tengo que tener la conciencia de que mis acciones
también tiene una repercusión con la gente que hay alrededor y que me están viendo, ¿no? Entonces, esa intencionalidad constante de honrar a los demás es difícil. Es difícil vivir con ese chip todo el rato hasta que de verdad logras interiorizarlo y saber por qué debes hacerlo. Y luego el tema de la comunicación. Cómo comunicarle a toda una congregación en la que cada persona está en una fase diferente de su espiritualidad y de su relación con la iglesia, que estamos juntos en una transición y que no es una cosa solo de mi papá y mía o de los equipos de trabajo, sino de toda la comunidad. Y eso es difícil también. Pregunta, ¿cómo ha sido el asunto si es que lo ha habido algún choque cultural con respecto a cómo tú te vistes? Andrés, papá, es un hombre muy, ¿sabes? Él en Barranquilla es muy fresco, ¿verdad? A pesar de que sigue siendo un hombre conservador relativamente. Pero ¿ha habido con eso algún tipo de choque? De pronto no con tu papá, pero de pronto con alguna área de la congregación, algunas personas de pronto han sentido, porque tú siempre has sido tú, Junior, entonces ellos te conocen así, ¿verdad? Pero ¿tú crees que ahí ha habido algún tropiezo o ha sido normal, ha sido bien? Supongo que habrá gente a la que le haya costado acostumbrarse a ciertas cosas, a lo mejor mi vocabulario, mi manera de hablar más normal, por decirlo así. Pero yo creo que no, creo que en realidad lo que ha ido bien es la terapia de choque. Es decir, desde el primer momento, esto es lo que hay. Y creo que es más fácil que así nos acostumbremos los unos a los otros. Cuando intentas esconder ciertas cosas y van saliendo poco a poco, eso es más doloroso y hace que todo sea más lento. Pero si de una, pues bueno, muestras lo que hay, creo que ayuda. Sí, el último minutico me parece importante para Andrés Papá. Yo creo, claro, ambos tienen esa conciencia, pero en Andrés Papá me impacta porque él es la generación anterior. Haber entendido que él no puede perpetuarse en la autoridad, por decirlo así, ¿verdad? Sino que esto es algo que se extiende, que los propósitos de Dios van de generación en generación. ¿Qué le dirías tú a Andrés Papá rápidamente? ¿Qué consejo le darías tal vez a otros pastores que están en tu posición, que tienen hijos ministeriales o de pronto hijos de su familia, pero de pronto no se han atrevido a hacer el cambio, tienen temores? ¿Qué consejo les darías tú? Sí, el que nos da la palabra, o sea, se debe producir una sinergia natural, como en la familia, el papá con el hijo, y en la iglesia igual. Y recuerdo concretamente la profecía de Joel, que decía que iba a venir el Espíritu Santo a ser derramado sobre todos y los ancianos tendrían sueños y los jóvenes tendrían visiones. Entonces esa sinergia anciano-joven es la que hay que producir. Y eso está en Joel, pero cuando llegamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, que Pedro hace énfasis al mismo texto, date cuenta cómo intencionadamente el Espíritu Santo cambia el orden. Y no dice los ancianos primero, sino que dice los jóvenes. Wow. Allí Pedro pone primero a los jóvenes antes que a los ancianos. Entonces uno debe entender para la transición el tiempo de Dios y saber que esa generación joven va a ser tan usada o más que nosotros los ancianos hemos podido ser. Y como decía al principio, así es como la misión va a continuar. Muy bien. Y la misma pregunta para ti, aunque nada más nos queda un minuto, pero no importa, ahí editamos y vemos cómo hacemos. ¿Qué piensas? ¿Qué le dirías tú a tu generación que de pronto algunos están frustrados porque no encuentran espacio, porque no todo el mundo es tu papá? Porque sé que tu papá no es perfecto, pero tu papá es un hombre muy especial. ¿Qué le dirías tú a esa generación, verdad? Que de pronto sabe que porta algo que, como digo yo, en esa transición generacional donde hay una generación que está, digamos, muriendo en el sentido figurativo y hay otra que está naciendo y que sabe que porta algo y anhela expresarse, pero siente que no la deja. Bueno, que sean pacientes y que se pongan en el lugar de sus líderes, porque un día van a estar ellos en ese lugar. Y cuanto mejor comprendan la situación en la que ellos están, mejor van a actuar hoy en día. Muy bueno. Los quiero mucho. Les doy las gracias por este tiempo.
son muy especiales para mí. Espero, como diría ya, espero veros pronto. Y entonces... Quiero ver el libro. Sí, sí, por amor a Andrés Pérez, papá, que vive el Atlético de Madrid, aunque todos saben que yo soy hincha, después del Junior de Barranquilla, que es tu papá, que es el Barcelona, ¿ok? Así que lo quiero mucho. Un abrazo. Pastor, un abrazo. Bye. Te queremos.